Buenas tardes, mi nombre es Dana Marcela Morales González, soy estudiante de Psicología de séptimo semestre en la Universidad Minuto de Dios, sede Villavicencio. Este módulo pertenece a la asignatura de resolución de conflictos y hoy vamos a hablar sobre las alternativas que se presentan para la solución de los mismos. Por ello quisiera compartirles a ustedes una pequeña cartelera que tengo a mis espaldas y que les preparé. En ella podemos ver el nombre de la asignatura, que es resolución de conflictos, el conflicto elegido, que es el matoneo escolar, y la alternativa de solución, que es la mediación. Además hay unos datos personales al final, como mi nombre y mi ID. Como venía diciendo en esta cartelera, el tema elegido es el matoneo escolar. Por ello primero quisiera hablarles del conflicto en las aulas de clase, luego vamos a hablar sobre el conflicto elegido y luego sobre la alternativa, dando por último una conclusión a todo el tema expuesto. Para nadie es un secreto que en las escuelas se concentran muchas personas, todas con diferentes pensamientos, todas con diferentes sentimientos, todas con opiniones opuestas. Por ello se crean conflictos, por la defensa a los propios intereses, se crean las malas relaciones interpersonales y puede generar conflicto. Los conflictos, como punto positivo, dan que generan conocimiento, que generan crecimiento además, que hacen parte de la vida cotidiana. Todos a lo largo de nuestra vida hemos pasado por un conflicto. La pregunta es ¿cómo lo hemos solucionado? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos actuado de buena manera? ¿O por el contrario llegamos a lo malo, al aspecto negativo de los conflictos, la violencia? ¿Cuál eres tú? El caso de conflicto elegido en esta tarde es sobre el matoneo a un niño de 10 años. En su aula de clase le hacen bullying por su tono de piel, por el uso de gafas y por su peso. Ha sido víctima de diferentes apodos. Cuando pasa a exponerse le ríen y le hacen chiflidos. Y últimamente se han llegado a los golpes fuera en la institución, ocasionando con esto que el niño víctima de matoneo no quiera regresar a su institución educativa. Cuando la psicóloga o psicoorientadora de la institución se percata de lo que está sucediendo en ella, decide tomar el asunto como parte de sí y vincularlo por medio de la mediación. ¿Cómo lo hace? Reúne a los dos niños principales, el que sufre matoneo y quien principalmente lo ataca. Hace sesiones conjuntas los dos, y además de ello también hace con sesiones individuales, que descubren las sesiones individuales datos muy importantes, como cuáles, como que el niño que ocasiona matoneo es víctima de violencia intrafamiliar en casa. Tiene que ver cómo su padre borracho llega a casa a golpear a su mamá. Y el niño que sufre de matoneo tiene bajísimos los niveles de autoestima. Para ello, y después de varias sesiones, la psicóloga toma como método alternativo para la solución de conflictos la mediación. ¿Qué hace? Participa de una manera neutral dentro del caso. No tiene poder sobre las partes, simplemente expresa opiniones y hace que ellos mismos en sus diálogos encuentren sus posibles soluciones, entre las que lo principal es que los dos salgan beneficiados de las mismas y puedan lograr superar sus diferencias. Además de ello, también logra intervenir con los problemas de agresividad por parte del compañero que ocasiona matoneo y de baja autoestima, por métodos psicológicos que se elaboran desde una psicoorientación educativa o una psicología educativa más profundamente. En este módulo nos interesan más los procesos de resolución de conflictos, por ello no vamos a centrarnos tanto en la psicología, pero sí vamos a tener en cuenta que es muy importante para la solución de los mismos y para una vida más llevadera. Quisiera comentar con ustedes las características de la mediación y las características de los mediadores. Las características de la mediación como proceso importante es que es algo flexible, es fácil de hacer, es voluntario, es decir, quienes entran a ser parte de este proceso tienen la libre decisión de si participan o de si no participan. Es un medio ágil para encontrar soluciones porque se hace de manera cooperativa entre los dos. Es muy importante que entre los dos encuentren las soluciones. El mediador participa de forma neutral, escucha, pero no toma decisiones, da posibles soluciones, pero espera
que sean las partes quienes desde su propia razonabilidad decidan sobre el conflicto que está sucediendo. Además, respeta los derechos de las partes. Debe ser muy importante que, por ejemplo, el mediador logre que no se vaya el conflicto a una violencia, a la agresividad. ¿Qué voy a hacer? Debe preguntarse el mediador, ¿qué voy a hacer para que estos dos muchachos en este aula no se me vengan a los golpes? Es muy importante que tenga alternativas hacia las agresiones, alternativas a respetar los derechos de cada una de las partes. Por su parte, las características del mediador es que debe ser una persona proactiva, debe tener ciertas aptitudes y actitudes para que el conflicto se resuelva de la mejor manera desde su parte neutral. Además, debe ayudar a que los problemas se aclaren y a que esos procesos de aclaración de los problemas sean satisfactorios para las dos partes, como ya mencionamos anteriormente. Debe dirigir y orientar a las partes y sugerir caminos y vías a su posible solución. Ahora, y como manera de conclusión, vamos a dar entonces lo aprendido hacia una manera más global y hacia unos beneficios al futuro. Con el uso y con la enseñanza a los alumnos de esta alternativa se van a generar una escuela diferente. ¿Una escuela diferente? ¿Qué es esto? ¿Y cómo con el uso de la mediación puedo yo lograr una escuela diferente? No se sorprendan de mucho que esto es muy objetivo y muy lógico. ¿Por qué? Porque los alumnos van a ser quienes resuelvan por sí solos sus conflictos. Vamos a crear personas responsables y personas maduras. Estudiantes maduros, que ante un conflicto no vayan corriendo a la dirección a dar quejas a los profesores, sino que se sienten en una mesa redonda, escojan un mediador, pongan a las partes en dos sillas frente y solucionen sus conflictos entre ellos mismos. ¿Qué más queremos de pruebas de una escuela diferente? En la medida en que las escuelas creen ambientes aptos para el aprendizaje y para la convivencia pacífica, las malas conductas se van a ir alejando y van a darle la bienvenida a las buenas conductas, a las conductas positivas. Y esto no solo va a ser para las aulas de clase, hay que escuchar mucho esto. Eso no solo es para las instituciones educativas, esto se va reflejado en la calle, en la casa y en las diferentes instituciones sociales. Bueno, esto fue todo por hoy. Fue un gusto para mí haber compartido con ustedes sobre este módulo de resolución de conflictos. Ojalá el tema haya quedado muy claro y hay que pensar cuando tenemos un conflicto en una alternativa que nos ayude a solucionarlo y no en ir a los golpes. Hay que pensar y hay que razonar en las buenas actos y en las buenas obras. Muchas gracias.